dice, desde el verso 7 en adelante, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Evidentemente, la vida abundante viene después de la muerte. O sea, dice en Colosenses 3, si has resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. O sea, para resucitar tiene que haberse muerto primero. Amén. Está hablando de la muerte a la voluntad, ¿no? Al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando de muerte, ¿no? Está hablando de una voluntad rendida a la voluntad del Padre. Está diciendo, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Y ahí Él da a conocer algunas cosas que le pasan. Está atribulado, pero no está angustiado. Está en apuro, pero no está desesperado. O sea, está mostrando cosas que le ocurren a cualquiera. Entonces, Pablo está diciendo, estamos perseguidos, bueno, pero estamos tranquilos, no estamos desamparados. Por ahí estamos derribados, pero no estamos destruidos. Se vuelve a levantar, y si el justo cae, 7 veces se levanta. Entonces está mostrando cosas que le pasan, pero siempre está dando la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, y acá estábamos hechos percha, desastroso, gente para atrás, todo mal. No, o sea, no está declarando que ya no hay más nada que hacer. O sea, que el que tiene el poder de Dios en este vaso, como dice, tenemos el poder de Dios, pero este vaso es de barro, para que no traiga gloria al hombre, sino que la gloria sea de Él. Entonces está diciendo todas esas cosas, y todo eso es para vivir por fe. Entonces él reconoce que estamos entregados a muerte por causa de Jesús. El enemigo te quiere robar, te quiere matar, te quiere destruir, pero dice que así la muerte se traduce en vida, ¿no? Así que Jesucristo sufrió la muerte para vencerla, la muerte. Amén. Entonces nosotros en Cristo podemos apropiarnos del mismo sacrificio. Amén. Así que de manera dice que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Está hablando a esta gente de Corintios que eran bastante vivitos y coleando en todas las áreas, ¿viste? El carácter, todo así. O sea, le faltaba morir al yo. O sea, rendir su voluntad, rendir el carácter, rendir, ¿viste? Lo que tenemos que rendir nosotros. ¿Viste? Si todavía tenés algo sin rendir, ¿viste? Cuando va a dar cuenta, dice, vamos a rendir, ¿qué? Vamos a rendir y esto no. No, tengo que rendir todo. ¿Amén? No te gustó. No alcanza con rendir una parte. Vamos a esto, lo otro. Rendir es dar cuenta, ¿no? Y reconocer que hay que cambiar, ¿sí? El engaño es una herramienta del diablo. Y ese es uno de los espíritus que actúan en nuestra nación. Algunos lo usan conscientemente, otros inconscientemente, pero el engaño es la distorsión de la verdad. Entonces, nosotros tenemos la promesa de que conoceremos la verdad. O sea, la verdad es espíritu y el diablo no la puede torcer. Va a querer hacerte creer lo que es mentira como verdad, torcer. Pero si usted confía en el Señor y se mantiene en comunión, usted no va a ser engañado, usted no va a ser confundido. Y cuando haya confusión y cuando haya engaño, a usted no lo va a tocar. Primero tiene que creer eso. Entonces, el verso que vamos a compartir dice 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué dice? Dice, creí, por lo cual hablé. Entonces,
O sea, diga conmigo, la fe es espíritu. ¿Por qué la fe es espíritu? Dice en Hebreos que Jesús es el autor y consumador de la fe. No solamente que es autor, sino que Él la puso en práctica y te da de esa fe. Entonces, la fe es espíritu, porque dice la Biblia que si Jesús es el autor y el consumador de la fe, y por Él y en Él y para Él fueron hechas todas las cosas, fe, ¿sí? Y si usted está en Cristo, la Biblia dice que el que está en Cristo, un espíritu es con Él. Así que usted tiene el espíritu de fe. Es más, tenemos tantas cosas, que hasta que no las descubrimos, no se pueden poner en práctica, no se pueden activar hasta que usted crea. Muchísimos hijos e hijas de Dios no saben que estamos completos en Cristo. Que no es que te van a ir agregando cosas, ya está completo. Cuando recibiste a Cristo, recibiste la plenitud, recibiste todo, estamos completos en Cristo. Es necesario que al descubrirla, no alcanza con descubrirla, hay que activarlas como creyendo. Entonces acá dice, teniendo el mismo espíritu de fe, ¿no? Entonces, ese espíritu de fe no es otro que Jesucristo mismo. La fe, la esencia de la fe es Jesús, porque Él es el autor de la fe. Usted puede conocer fácilmente el autor de un cuadro, fue el que lo hizo, lo firma el autor. Amén. Por ahí usted también es autor de, por ahí inventó alguna comida, ¿vio? O inventó, es autor. O escribió algo, o va a escribir. O va a inventar algo. A ver si un día se y sale ahí ese espíritu de creatividad. La creatividad dice, wow, chao. Amén. Bien, entonces dice, teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, tengo el mismo espíritu de fe que Jesús, el autor. O sea, no vino otro que me transmitió, que fue, no. Jesús cuando vino a mi corazón y lo recibí, vino el espíritu de fe conmigo. Tengo el espíritu de fe. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer que lo tengo. Entonces dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿A dónde está escrito? Acá. Sí, ya se está dando cuenta cómo va a seguir. Entonces dice, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Entonces hay una secuencia. Primero, entender, creer, darse cuenta, tener la revelación que ya tiene el espíritu de fe. Ya lo tiene. El espíritu de fe es sobrenatural. Es la fe misma de Jesús. Hay medidas de fe, hay desarrollo de fe, hay distintas manifestaciones de la fe. Hay fe de las tinieblas. ¿Cómo? Se te rompió la teología. Dice que los demonios creen. Y para creer tienen que tener fe. Ahora, ¿en qué tienen la fe? La tienen equivocada, pero también creen. Por así alguien que no conoce de Dios, que no sabe o no reconoce a Dios o no cree en Dios, también tiene fe para hacer algunas cosas. Esa fe natural, es una fe natural. Cree que puede lograr algo y sabe que logra un montón de cosas. Pero usted está bajo la poderosa mano de Dios, rendido a su voluntad. Entonces diga conmigo, hay un modelo. Entonces dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces es necesario que usted se zambulla, se meta en la palabra todos los días. ¿Cuándo? ¿Quiere tener más fe? Y todo el mundo levanta las manos, los pies. Todo el mundo quiere tener fe. ¿Quiere tener fe? Porque es fundamental la fe. Decirle que tener lado. Si no tenés fe, chao. Si tenés fe, todo. Decirle que tenés fe, todo. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces hay que meterse acá, con la guía del Espíritu Santo, para que tu fe se active. Entonces dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí. ¡Wow! Viene bárbaro. ¿Pero es suficiente? No. ¿Y qué tiene que hacer?
¿Qué dice lo que sigue? Por lo cual la puse en práctica, la activé. ¿Cómo se activa todo lo que tiene que ver con el reino de Dios? Con la palabra. Así que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Entonces usted tiene que incorporar la palabra en las oraciones, en los decretos, en la oración intercesora, en la oración profética. Usted tiene que meter la palabra, esta, la tiene que meter. Entonces para eso la tiene que leer y para eso la tiene que meter en la palabra y para eso tiene que aprovechar toda la oportunidad que la iglesia pone para que usted aprenda todo. Usted tiene, no solamente, yo se lo he contado varias veces, por ahí alguno lo sabe, cuando empezamos así teníamos un libro del alumno y el maestro tenía otro libro, el mío era finito así, el del alumno era así. Y yo por ahí este tiene más cosas que el mío. No decía otra cosa, pero tiene más cosas. Entonces agarré y fui y me compré el libro del maestro. Yo quería poco más. Entonces, bueno, yo no sabía que Dios estaba haciendo eso, ¿no? Porque la verdad no tenía la más mínima idea. El maestro se enfermó, así que como no había maestro, nos pasamos toda la hora hablando de hueso perdido. Terminó la hora y no hablamos nada de la lección. Bueno, al otro domingo el maestro tampoco fue, se enfermó y yo digo, este domingo no vamos a perder tiempo otra vez. Así que calculo, ¿no? Ponele que todo leímos la lección, ¿no? Nada. Bien, bueno, vamos a compartir algo y empiezo a compartir del libro del maestro que yo me había comprado. Y así empezamos a enseñar. A ver, escuché algo. Dios ya te hizo para algo y te vas a dar cuenta luego que lo estés desarrollando. No tenés que esperar el nombramiento para arrancar. El otro día alguien dijo que Dios le había llamado no sé para qué cosa, yo no sé para qué cosa dijo, y entonces está esperando el nombramiento. No, vos ya lo hacés antes. No fui nombrado maestro en ese momento, no sé cuánto tiempo pasó, pero ya lo era. Lo mismo que pastor, ya venía haciéndolo, o sea, ¿entiendes? Entonces, en cualquiera de las áreas que Dios le haya designado, no la que a usted le gusta, y usted comienza a ministrar en esa área, luego puede tener reconocimiento de la iglesia, pero usted ya lo está haciendo. Si usted está esperando a que le digan cómo va a hacer tal cosa, usted ya lo está, porque usted no está en el cuerpo de Cristo sin propósito. ¿Qué tiene que hacer? Descubrir qué parte del cuerpo son. ¿Amén? Bien. Entonces, ahí es donde Dios le va a respaldar. Usted se va a encontrar haciendo algo y usted va a ver el respaldo de Dios. Bueno, y luego puede ser el nombramiento, puede ser. Usted lo va haciendo antes. No, estoy esperando que me nombre. Olvídate. ¿Hola? Y hay ministerios que para toda la iglesia. Hay lugares que, para mí entender, ¿no? Se enseña mal. Bueno, usted tiene el ministerio usted se puede acoplar a tal ministerio. Ministerios a las distintas áreas de la iglesia. Hay ministerio de la música, de la alabanza, ministerio de ayuda, ministerio con los chicos, ministerio con esto, ministerio de 200.000 ministerios. ¿Viste? O sea, tareas en la iglesia. Hay un ministerio que es para todos. Y es el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿a quién va usted a reconciliar si usted no tiene ni idea? ¿Hola? Bien. Usted no necesita ser nombrado, puesto a las manos, el presbiterio y todo lo demás, ponerlo ministerio de reconciliación. Usted ya lo tiene. ¿Amén? Como también tiene la tarea de hacer discípulos. ¿Hola? Ya está escrito. Bien. Entonces dice, teniendo
teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, vea que son diferentes pasos que hay que ir llevando adelante. Dice que tiene primero espíritu de fe. El espíritu de fe tiene un adversario diabólico. ¿Sabe qué espíritu es? Que está en contra del espíritu de fe. El espíritu de temor. El espíritu de temor. La guerra es espiritual. Usted tiene un espíritu de fe y viene un espíritu de temor a confrontarlo, a intimidarlo, a tratar de anularlo, a tratar de que usted se retraiga. No, usted se tiene que levantar más fuerte todavía. Y no tiene que esperar que lo ataquen para atacar. La mejor defensa es el ataque. ¿Amén? Bien. Entonces todo el mundo lo sabe, pero por ahí, bueno, y nada. Usted, si el espíritu de temor no lo ataca, usted lo ataca. Igual. Y yo digo, si no, yo no te hago nada, no me importa si vos haces nada, yo te acto, te reprendo, maldito demonio, y te recuerdo tu futuro, vaya a parar el lago de fuego por la eternidad. ¡Fuera, temor, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera temor! ¿Amén? Si Dios dice que podemos, podemos. Y no te dice hacer como vos puedas, arreglate como puedas, después, no. Cuando Él te da algo, Él te respalda. ¿Hola? ¿Hola? Pero viene temor y dice, y viene temor y vos no le tenés que dar la más mínima entrada. Bien. Viene temor y viene de distintas maneras. Muchas veces, si ya te oprime y te saca la respiración, ya hay un poco más de espíritu de temor, son algunos demonios, que no entraron porque se le ocurrió alguna puerta había, algún portón, alguna. Los demonios no andan por el aire como un virus, ¿viste? Se te pega. No. Los demonios entran por puertas abiertas, pecado, iniquidad, rebeldía, bien, todas esas cosas. Entonces, si viene, bueno, no hay problema. A Jesús se le presentó cuando salía del desierto. Amén. No se inmutó Jesús. No, cero temor. Amén. Cero temor. Y si usted está en Cristo, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así que el que está en mí, sabe que hay historias de la Segunda Guerra Mundial en que no había tanta comunicación como ahora y había un grupo de japoneses que seguían peleando, creo que fue en las Filipinas, seguían peleando después que había terminado la guerra, ¿no? Y varios meses después de haber terminado la guerra y se enfrentaron con un grupo de soldados de los que habían ganado. Y estos otros estaban en guerra todavía, no entendían. Dice, pará, japonés, dice, ya terminó la guerra, mi general venció al tuyo, y ya ustedes perdieron. Nosotros, mi general, estaba hablando de lo natural, ¿no? Mi general venció al tuyo, así que ustedes son prisioneros nuestros. ¿Cómo? No sabíamos, bueno, no sabíamos. El demonio sabe que se perdieron, pero va a hacerte creer que vos no sabés, pero vos ya sabés que tu capitán, tu rey, Jesucristo ya venció al maldito Satanás, ya lo venció. O sea, cuando venga, no, mirá, el que está en mí, que está acá en mi corazón y que sale por mí ahora, ya te venció en la cruz. ¿Sabés cómo se pone, no? Se manifiesta más todavía. Entonces, cuando Él sabe que vos sabés y que vos lo vivís, chao, va a buscar a alguno que pueda tomarle lugar, que pueda tomarle ventaja y atemorizar. De vez en cuando anda dando vuelta, fijándote a ver si está descuidado, a ver si tenés alguna puerta abierta. ¿Amén? Entonces, dice Pablo a los corintios, esta gente que tenía una gran manifestación de dones espirituales, pero eran bastante desastrosos, ¿no? Dice, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo tanto, hablé. Dice, no hablo lo que a mí se me ocurre, hablo lo que dice acá. Oro lo que dice acá. Reclamo la palabra que dice acá. Hola. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cómo fue hecho el mundo y su alrededor? Y todo lo que hay por la palabra. ¿Cómo siguió Dios moviéndose
a través de distintos hombres, distintos lugares, momentos de la humanidad. Hoy, diga conmigo, hoy, gracias a Dios, se mueve a través de la iglesia, no de una persona. Que hay personas, hay pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y todo que están teniendo gran relevancia, sí, pero la voluntad de Dios está bien que sea así, pero lo quiere hacer con la iglesia, o sea, con todos. O sea, con todo, usted entra también. No, pero yo, listo. Donde le ponga un pero, usted mismo se anula. Dios me dijo que ore por el enfermo, vamos a llamar al pastor. No, lo llamé al pastor. Ahora voy. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ay, pastor, nada. Algo, ya tenés que saber cómo tenés que hacer. Amén. Y no se pierda ninguna oportunidad. Hay una apertura, ¡pah! Ahí nomás. Listo. Bueno, a ver si lo vemos otra vuelta. Y por ahí no lo ves, ¿viste? ¿Y? Hola. Bien, entonces dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Diga, tengo el mismo espíritu de fe. Diga conmigo, tengo el espíritu de fe. 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 Oh, tengo el espíritu de fe. No, tengo el espíritu de fe. Lo tengo. Diga conmigo, lo tengo. Conforme a lo que está escrito, creí. Y por lo cual hablé. ¿Y qué es lo que ocurre? Pasa. Pasa lo que está escrito. Diga conmigo, pasa lo que está escrito. Hablé que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, dice. O sea, esta se va a mantener más allá de que el cielo y la tierra pasen. Esta palabra no va a pasar, dice. O sea, no caduca, no tiene vencimiento. Esta, diga conmigo, no tiene vencimiento. Es viva y es eficaz. Que tiene que tener, cargue el software, cargue la memoria, cargue, tiene disco duro, no es que es duro. Tiene disco duro, como más capacidad. Bueno, cárguela, léala bajo la guía del Espíritu Santo, póngala en práctica, atesórela, diga, esta palabra es para mí. Nunca piense esta palabra fulana o mañana, ¿por qué tenemos para recetar? No, diga conmigo, no es recetario. Y si esta no te da a vos, no le va a nadie. Así que si esta no es para vos, prontos a castigar, dice, toda desobediencia. ¿Sí? Dios me dice que castiga la desobediencia. Sí, cuando tu andar sea perfecto para con él. Sonamos. El que quiera estar sin pecado, que arranque para la primera piedra. Hola, diga, estoy entendiendo todo. Así que hay pasos a seguir. Teniendo el mismo espíritu de fe, listo, ya lo tengo, ya está conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Creí. Y para el que cree, ¿cuántas cosas son posibles? Todas. Entonces hablé. ¿Y qué pasó? Y sucedió. Dice, pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. Así. Amén. Llamar a las cosas que no son como si fueran y pasa. Amén. Hay algo que vamos a seguir hasta que se pueda discernir y entender en el espíritu, no acá arriba. Es estar en el momento de revelación. El momento de luz, momento de revelación. Hay un momento y hay un lugar de revelación. ¿Sí? Usted tiene que creer que puede vivir bajo ese haz de revelación 24 horas. Lo hemos experimentado de rato, de momento. Hay un momento, ¡wow! Dios está diciendo esto ahora, ¡wow! Tremendo. ¿Dónde está? Bajo ese espíritu de revelación, de sabiduría, de discernimiento, que Dios está ahí, viene ahí. ¡Wow! Bueno, tenemos la oportunidad de vivir 24 horas. A ver, le digo algo, ese haz de luz es escalera al cielo. Y no se asombre que un día vaya al cielo y vuelva. Ya sé que va a ir al cielo. Un día, Señor, bueno, no sé cuántos cristianos tienen esa experiencia, que Dios los lleva. No sube el cuerpo, sube el espíritu. Cuerpo queda acá, diga el cuerpo queda acá. ¿No? Sube. ¿No? Cuando Jacob se despierta y ve una escalera que llega al cielo, no le ve el final. Y dice, yo veía ángeles que subían y que bajaban. No, decir que bajaban y después subían. No.
subían y después bajaban. O sea que estaban acá. Ese estaban como, están como todo el tiempo. Aleluya. Amén. No ruegue a los ángeles, actívelos. ¿Cómo? Creyendo. Conforme a lo que está escrito. Al hablar usted, hay distintas clases de ángeles, ya hemos enseñado bastante acerca de los ángeles, también volveremos en otro momento para ver las distintas actividades que tienen los ángeles guerreros, los ángeles mensajeros, servidores, fortalecedores. Hay para cada tarea. Amén. Entonces, estos ángeles estaban subiendo y Jacob veía que subían y luego que bajaban. Wow. O sea, no tenía la más mínima idea de que estaba bajo un haz de revelación sobrenatural y estaba viendo algo que nunca había visto. ¿Hola? ¿Amén? Pero Jacob no está más, ¿vio? Jacob, por ahí lo vamos a ver en el cielo en algún momento, en algún lado, por ahí, ¿verdad? Bien, ahora estás vos. Me anima eso, me despierta la fe eso, de que si lo hizo con Jacob, que era un aparato, Jacob, aparato de aquello. Lot, otro aparato, y dice el justo Lot. Y si Lot fue justo, a ver cómo entramos nosotros, ¿no? Ese Lot, ya, dice el justo Lot. Bueno, ¿y qué le va a decir a Dios? No, le hablaste. No. Vos tenés que creer, saber y moverte de acuerdo a lo que dice la palabra y hablar lo que dice la palabra. Saben que hay distintas versiones de la Biblia, ¿no? Está la Biblia de la Reina Valera, del 60, la Biblia del Oso, la Biblia del King James, hay Biblias de traducciones, Dios habla hoy. Hay unos creyentes que usan una Biblia que no está en las librerías. ¿Saben cuál es? La Biblia de la realidad. ¿La Biblia de la realidad? Y no la Biblia de la verdad. Sí, pero, y un montón de versículos de la Biblia de la realidad, un montón de versículos. Pero por supuesto no es inspirado por el Espíritu Santo, es inspirado por el diablo. ¿Con qué espíritu? Con el de temor y el de incredulidad. Wow. Y usa los versículos de abajo. No puedo, no creo, no tengo, no sé, no va a andar, estoy así, estoy así. Bueno, la Biblia de la realidad, aleluya, diga conmigo, la voy a quemar, diga conmigo, la voy a quemar. ¿Viste todos los dichos de endemoniados que hay? Lindos dichos, ¿viste? Los dichos, los refranes. Ya, unos refranes. Wow. Entonces dice, teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, tengo el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto, ¿qué dice? Hablé. Amén. Dice el Salmo 119 que habla en todos los versículos de la palabra de Dios. Dice en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Salmo 119, verso 105. ¿Sí? El salmista le habla a Dios, le reclama la palabra, la confiesa la palabra, la pone en práctica. En el verso 133 le dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Él sabía que la iniquidad anda golpeando la puerta. La iniquidad es raíz de pecado. Bien, y cuando tengamos el retiro vamos a hablar más puntualmente acerca de la iniquidad. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. O sea, él sabe que la palabra te ordena. ¿Hola? El desordenado es socio de Satanás. Bueno. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Wow. Y en el verso 140 le dice, sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. ¿Cómo le va a decir que es sumamente pura la palabra si no la conoce? ¿Cómo le va a decir que es sumamente pura si no la pone en práctica? ¿Cómo le va a decir que es sumamente pura la palabra y decirle que la ama? Es porque esa palabra hizo algo poderoso a su favor.
hizo algo, rompió una cadena, una atadura, la ligadura, lo sacó de un pozo, lo sacó de una situación y dice, wow, amo tu palabra. Sumamente pura es tu palabra y tu siervo, ¿qué hace? La ama. Amén. Diga conmigo, es fácil esto. Entonces, usted tendría que hacerse de una colección de versículos en que lo activen en lo que ya tiene. Otra vez, una colección de versículos que lo activen en lo que ya tiene. Hola. Entonces, David, que escribe el Salmo 119, que en todos los versículos habla de la palabra de Dios, dice, tu palabra es una lámpara. Y después dice, es una lumbrera. Dice la Biblia que hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Sabe cuál es la lumbrera mayor? El sol. Y la menor, la luna. Entonces, alumbra fuerte eso, ¿no? ¿Sí? Una refleja al sol, no tiene luz propia. Pero dice, lámpara es mi pie, tu palabra, y lumbrera. A mi camino. O sea, que usted no va a tropezar, usted no se va a encontrar con algo oculto si la palabra vive en usted y la pone en práctica. Amén. Diga conmigo, no hay motivo para estar mal. Pero hay razones para estar mal. No hay justificativo para estar mal. Hay palabra de Dios, dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Porque evidentemente, para poner en práctica la palabra, usted tiene que tener fe. Dice, qué bueno, tiene que tener fe. Y la fe es espíritu. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo tanto, hablé y pasó. Esa es la secuencia. Tengo el espíritu de fe. Diga conmigo, tengo el espíritu de fe. Está activado, a full, está activado. Amén. Y conforme a lo que está escrito, creo. Y como consecuencia de lo que está escrito, que creo, hablo, ocurre. Amén. Así de fácil. A ver, decirle que tenés cerca, es fácil. Hasta que no lo ponga en práctica, no va a progresar. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecer en la palabra es creerla por fe y ponerla en práctica. Pidan todo lo que quieran y el Padre lo hará. Amén. Tremenda promesa, ¿no? Él es el autor y consumador de la fe, Él es la palabra viva, Él es el verbo. O sea, si usted tiene a Cristo, tiene todo. A ver, decir conmigo, teniendo a Cristo, tengo todo. Entonces, si su corazón está lleno de palabra buena, sus manos hacen cosas buenas. Había una admiración, aunque sea de compromiso. Dice, las manos, como dijimos el otro día, que eran ¿qué? La expresión. Las manos son el corazón visible. Las manos son el corazón visible. Amén. Así que usted está con las manos atrás. Chao. Nada. Cruzado de brazos. ¿Sí? O está haciendo Don Pirulero. ¿Conoce el Don Pirulero? Sí. Y si están los dones del Espíritu Santo, el Don Pirulero no es el don de Dios. ¿No conoce el Don Pirulero? Sí. Tampoco se lo va a enseñar. Bien, entonces sus manos son el corazón visible. Un corazón generoso con las manos dadoras. Amén. Amén. Usted le va a dar algo a alguien, se saca el corazón y el corazón. No, ¿con qué lo hace? Con algo. No le explico más nada, no, porque eso ya es obvio. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca y las manos hacen. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Entonces, para terminar, Colosenses 3:16. Le doy una tarea fácil, digo conmigo, fácil y poderosa, para que usted pueda enhebrar, mirá, me salió, enhebrar unos versículos re fáciles. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia. Si usted no tiene gracia, sabe lo que es, ¿no? Una
Bien, cantando con gracia. Más allá que afine o no, ¿verdad? Usted cuando canta con gracia los salmos, la palabra de Dios, es porque usted la vive. Y le puede salir afinado o no, ¿eh? Si sale afinado, mejor. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. ¿En dónde? En sus corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Busque por allí el Salmo 121, letra y música. Dijimos que lo vamos a aprender y lo vamos a cantar. Amén. Bien, sí, entonces, Colosenses 3:16 dice la palabra mora en abundancia. O sea, si ya le parece que sabe, dele más. Amén. Bien, ¿cuál es la tarea que le voy a dar? Dígame, pastor, la tarea. Bueno, ¿la va a hacer, sí o no? Amén. Y algunos están diciendo, y vamos a ver. Bien, para los que dijeron amén sin saber qué era, fíjese en el Nuevo Testamento, todos los libros que tienen capítulo 3, el verso 16. Así como San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la ese. Bueno, ahora Colosenses 3:16, todos los capítulos 3, verso 16, cópielos y vea lo que le dice la Biblia. ¿Amén? No, ahora no te lo voy a decir. Es tarea para su casa. Diga conmigo 3:16. 3:16. Entonces le doy una, ¿no? Juan 3:16. Re famoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, no tenga. Bueno, acá te di otro, Colosenses 3:16. ¿Amén? Bien, ¿me anotó? Me muere la falla, papel no. O telefonín, ¿viste? Vos grabarlo donde no vayas a perder. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Entonces diga conmigo, póngase de pie en este día, diga conmigo, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto, hablé. Amén. Señor, dame siempre la palabra que sale de tu boca, la que viene de tu corazón, está conforme a esta palabra escrita, para que cada vez que hable en tu nombre y guiado por tu Santo Espíritu, ocurran cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y muchos crean al ver tu palabra en acción. Padre, lo creo y te ruego que añadas sabiduría y revelación a lo que he oído en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Puedes decir gloria.